Un saludo a toda la iglesia presente y también a la iglesia conectada. Esperamos que el Señor les bendiga y que tengamos entonces, o sigamos el mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado, podemos ponerlo ahí, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Vamos a meditar durante algunos minutos sobre esta reconstrucción que está mencionada, que está enseñada, que está indicada ahí en el libro de Esdras. Ya hemos leído, pero igual nosotros vamos a tener la oportunidad de leer algunos versículos nuevamente del libro de Esdras. Así que bueno, concentrémonos y pensemos durante algunos minutos en lo que significa este tema que es la reconstrucción de la iglesia, del templo de Jerusalén. Muy bien, entonces avanzamos. Ahí está. Vamos a volver a leer allí en Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Estoy leyendo en la versión Reina Valera, ¿no? Para todos los románticos, estoy leyendo en la versión Reina Valera. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Gracias. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Interesante, entonces vamos a mirar qué es lo que está ocurriendo aquí en este, voy para el otro lado, ahí estoy. Ciro, rey de Persia. Ciro, recordemos, él y todo su ejército conquistó al imperio de los babilónicos, los caldeos, por allá por el 500, déjeme repasar, perdón, tengo que ponerme los lentes. Muy bien. Más o menos en el 539 a.C., el imperio medo-persa, con Ciro el Grande a la cabeza, conquista al imperio babilónico. Recordemos que el imperio babilónico, en la persona del rey Nabucodonosor, por allá por el año 587 a.C., había conquistado el imperio de Judá y habían destruido el templo de Jerusalén. Entonces este Ciro, que era el rey de Persia, el ungido de Dios, él permitió al pueblo judío el regreso a su tierra y con un mandato bien especial que era reconstruir el templo de Jerusalén. Interesante, ¿no? Interesante. Los que conocen la historia bíblica y también la historia universal podrán recordar que allí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, se habla de la mano que aparece con la escritura en la pared. ¿Sí? Y allí había entonces un rey que era de los babilónicos, el rey Belsasar, que se espantó por esta escritura y mandaron a llamar a Daniel, quien la interpretó. ¿Y qué le dijo? Tu reino ha sido cortado. Hoy está tomado por los medos persas. Fue tomado entonces, y aquí vino este rey Ciro y permite entonces él
la conquista, permite que los judíos puedan volver a su tierra, pero con un mandato especial, a reconstruir el templo de Jerusalén. Y así sale un grupo, y lo vamos leyendo allí en el libro de Esdras, comandado por Zorobabel. Zorobabel fue el gobernador, y también un sumo sacerdote llamado Jesúa, y alrededor de unas 50.000 personas. La Biblia nos dice 42.000 judíos, y alrededor de 6.000 o 7.000 personas más, que eran como del servicio de ellos. Así que alrededor de unas 50.000 personas, lo leemos en Esdras capítulo 2. Aquí estamos más o menos en el año 537, 536 a.C. Y ellos llegaron, y al año de llegar allá ya comenzaron a construir el templo, a reconstruir el templo de Jerusalén. Así que estamos hablando ahí de los años 536, 535. Sin embargo, hubo oposición. Los gobernadores de los terrenos circundantes, de las regiones circundantes, se opusieron a esta reconstrucción y los vinieron a amenazar. Le escribieron cartas al rey, y entonces hubo un temor de parte del pueblo judío que había retornado, y entonces lo que ocurre allí es que paran la construcción. Y entonces esta construcción se paró por 16 años. Y luego las obras se reiniciaron en el 520 a.C., durante el reinado de un nuevo rey que se llamaba Darío I. Allí comenzó entonces la reconstrucción y se terminó en el año 516 a.C., unos 70 años después de su destrucción. Esto es parte de la historia de la reconstrucción del templo. Bueno, vino otro rey, luego un siguiente rey, y aparece entonces el rey Artajerjes I, que reinó entre los años 465 y 424. Miren cómo van pasando los años, ¿no? Van pasando los años, y entonces este rey Artajerjes, permite el retorno de un segundo grupo, pero que es mucho más pequeño. Y en este grupo viene este sacerdote Esdras. Y Esdras viene más o menos con unas 6.000 personas. Y este retorno son unos 78 años después del primer retorno de Zorobabel. O sea, ¿cómo han pasado los años, no? Primero vino Zorobabel con Jesúa y unas 50.000 personas a reconstruir el templo. Se produce una demora de aproximadamente 16 años, luego 4 años de reconstrucción. Ya estamos en el 516 a.C., y luego siguen pasando los años y viene Esdras. Y Esdras entonces él viene acá con una misión importante de ver cómo estaba el pueblo desde el punto de vista de su relación con Dios. Podríamos llamarle, entre comillas, de su religiosidad. Y finalmente, 13 años después, ya estamos más o menos en el año 445, aparece un tercer grupo muy pequeñito comandado por Nehemías. Así que los que les gusta leer la historia, lean el libro de Esdras y a continuación el de Nehemías, y van a poder observar entonces, pero Nehemías vino a reconstruir los muros de Jerusalén y no necesariamente el templo, que ya había sido reconstruido. El templo de Jerusalén, que fue construido inicialmente, el primer templo lo construyó Salomón en el año 957 a.C. Y aquí hay una cosa importante que creo que es bueno leer, ¿no? Fíjese usted lo que le dijo el Señor a Salomón en Primera de Reyes 6, 11 al 13. Estamos muchos años antes, cuando se fue a construir por la primera vez el templo. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, y aquí viene la parte interesante del tema, si anduvieres en mis estatutos
e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella por medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Y nosotros sabemos que no fue así en el pueblo, y por eso entonces ese templo fue destruido. 1 Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca su palabra, la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Interesante, ¿no? Es decir, el Señor no es que nos está pidiendo sacrificios, no es que nos está pidiendo que nosotros hagamos esfuerzos para que Él vea cómo nosotros nos esforzamos. Lo que el Señor lo que quiere es la obediencia de su pueblo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Mateo 7:21? Que entre paréntesis se leyó ya en el domingo pasado en el mensaje, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es importante mirar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos hacer, este proyecto tan importante que fue recientemente presentado, que ya la iglesia, ya en un par de años estamos avanzando, para estar en la voluntad del Señor. No es porque queremos tener un lindo edificio, como dijo Miguel, sino es porque estamos pensando, ¿no es cierto?, en aquellas personas que vendrán, que necesitan un lugar, un espacio, para poder llegar, un lugar para venir a adorar al Señor. ¿Qué es lo que más nos cuesta hacer, hermanos? Nosotros, los humanos, los seres humanos, tenemos un espíritu medio rebelde. Entonces nos cuesta obedecer la voluntad del Señor, ¿no? Pero eso es lo que el Señor nos pide en su palabra. Muy bien. Hay 4 cosas que vemos en el pasaje de Esdras 1, del 1 al 4, que vamos entonces a ir mirando. La primera cosa es reconocer a Dios en primer lugar. En esta porción de la palabra que leímos, ¿no es cierto?, Ciro, rey de Persia, que no era judío, pero él entendía que había un Dios grande y verdadero, ¿no es cierto?, y que este Dios le habló a él, Jehová, el Dios de los cielos, este que le había dado a él todos los reinos de la tierra. Él lo reconoce, siendo el rey de un imperio totalmente ajeno a la realidad del pueblo judío. Y de hecho él se relacionó con el pueblo judío debido a la conquista del imperio de los babilónicos, que eran los que habían llevado deportados a los judíos. Pero él reconoce a Dios porque Dios le habla. Entonces esto es muy importante para nosotros, reconozcamos a Dios en primer lugar. 1 Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Entonces es bueno preguntarse si realmente en mi vida yo tengo a Dios como el gran Señor de la eternidad, el creador de todo, el dueño de todas las cosas. Ese es el primer punto importante que uno extrae de esta porción de Esdras, relacionado, ¿no es cierto?, con esta reconstrucción del templo. Dios es nuestro Señor y debemos reconocer su poderío, su señorío, y como Él es nuestro Dios eterno y sublime. ¿Lo reconocemos? ¿Usted y yo reconocemos al Señor en nuestras vidas como
el Señor de nuestras vidas? Si lo reconocemos, entonces debemos obedecerle, ¿no? Hay una segunda cosa que vemos aquí en esta porción que dice que el Señor me ha mandado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Edifícame una casa. Ciro no sabía que era una reedificación, ¿no? No sabía eso. Solo él entendía que debía mandar al pueblo para que vuelva y edifiquen una casa al Señor. Es interesante, ¿no? ¿Por qué Dios mandó a reconstruir el templo de Jerusalén? ¿Acaso el Señor necesita un templo físico como este de paredes para poder habitar en él? Interesante la meditación, este Dios tan grande, este Dios Señor de todas las cosas, necesitará este espacio, ¿no es cierto? Es importante para el pueblo, para las personas, para las familias, para ellos son importantes. Y aquí en Peñalolén, ¿por qué es tan importante ampliar nuestro salón? Mira, hay unos datos que me gustaría mostrar. Vamos a la realidad del día de hoy, ¿no es cierto? Ni se ven, pero yo se los voy a decir. Hay una encuesta que se llama Bicentenario, y hay un señor que fue a hacer preguntas, se llama Eduardo Valenzuela, que es un profesor de la Universidad Católica, que hacen la encuesta Bicentenario. Entonces, en el tema de la religión, ¿qué religión profesa?, le preguntaron. En el año 2007 había un 66% que eran católicos. En el año 2019 un 45% y en el año 2021 un 42%. Fíjese usted cómo va en baja. Y los evangélicos, en el año 2007, 18%. Fíjese usted que en el año 2019 también era un 18%. Pero en el año 2021 bajamos a 14%. Post pandemia parece que nos vimos afectados. Bueno, y otras religiones 3%, 5% y 6%. ¿Y quiénes crecieron? Los que no tienen religión o se consideran ateos. Del 2007, 14%, 2019, 32%, 2021, 37%. Pero luego hay otra, que es el segundo cuadro, que es la creencia en Dios. Los que creen sin dudas, el año 97 era un 93%, interesante. Se puede que me declare o no evangélico, católico, etcétera, pero el 2007 un 93% de los encuestados creen en Dios. El 2019 un 76% y el 2021 un 70%, vamos también en baja. Pero igual podemos considerar que un 70% es un alto porcentaje. A veces creo y a veces no. Es que este grupo es muy interesante, digamos. Si Dios, el Rey de todas las cosas, hace lo que yo quiero, creo. ¿Sí? Más o menos eso sería. Si no, no creo. El 2007 eran solo un 3%, el 2019 un 16% y el 2021 un 13% y el 2021 un 16%. Pero al lado hay un escrito de una periodista que extrajo cierta información y yo lo que les quiero leer es lo siguiente. Y dice: existe una mirada de iglesias y la tradición estadounidense, ella se refiere a una información en Estados Unidos, que en Estados Unidos la religión es la religión del templo, dice ella. Es decir, la gente va a la iglesia y con mucha mayor frecuencia que en otros lados. ¿Sí? Los que han estado en Estados Unidos, han ido a Estados Unidos, han visto, ¿no es cierto?, que los días domingos siempre las iglesias están llenas de gente, ¿no? Muy bien. Entonces, ella ve que en este país hay una mirada de yo debo ir a la iglesia. Entonces, buscando algunas explicaciones, no quiso avanzar más. ¿Podrían ayudarme allá, por favor? Ahí sí. Ahí. También letrita chica. Muy bien. Aquí lo que dice fundamentalmente es que la razón principal por que las personas van regularmente a la iglesia es sentirse más cerca de Dios.
También para dar a sus hijos una base moral y para escuchar sermones valiosos, ¿no? Y ser parte de una comunidad. Estas son las razones por las que nos gusta ir a la iglesia. Sería interesante que cada uno pensara también por qué viene, por qué está acá y por qué vendrán muchas más personas a vernos, a la iglesia, ¿no? Siempre o a menudo que las personas vienen a la iglesia, sienten la presencia del Señor. Entonces nos preguntamos, y recordamos lo que vimos hace más de un año atrás, en marzo del año pasado. También estuvimos hablando de la importancia de la construcción y de la ampliación de este templo o de este salón que nosotros tenemos para construir y ampliar. Y dijimos que es muy importante en esta época el templo. ¿Por qué? Porque es un centro de adoración al Señor. Tenemos que tener presente que nosotros venimos acá para adorar al Señor, para juntarnos en comunión y cantar y adorar al Señor. También es un centro de predicación de la palabra del Señor. Nos reunimos para escuchar el mensaje. Queremos oír la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Nos reunimos también para evangelizar. También es un centro de enseñanza. Queremos aprender, queremos ser discipulados, queremos conocer la palabra del Señor. Queremos saber cómo ella va a afectar positivamente nuestra vida. Por eso venimos entonces a este lugar. Y por último dijimos que es un centro de comunión y servicio. Nos reunimos acá porque nos gusta participar. Queremos participar, por ejemplo, de la cena del Señor. Los primeros domingos de cada mes participamos de la cena del Señor. Pero también nos reunimos para servir a otros en los diferentes ministerios que la iglesia tiene. El ministerio, por ejemplo, el ministerio de música y sonido, el ministerio de recepción, el ministerio de comunicaciones y así cada uno de los ministerios. Es un espacio para la familia, traemos a nuestros niños. Debemos traer siempre a nuestros niños a esta iglesia. Y también es un espacio para servir a la comunidad a través de los distintos proyectos de servicio a la comunidad. Así que tenemos que ir pensando, ¿no es cierto?, en que es importante que nuestra construcción, nuestra ampliación pueda tener un espacio mayor para atraer a muchas más personas. Nosotros sabemos que el Señor va a atraer a las personas a este lugar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir entonces trabajando en este proyecto tan importante. Avancemos una. Algo nos ha ocurrido ahí, pero bueno. Muy bien. ¿Por qué es importante entonces nuestro proyecto? Es porque el Señor ha puesto en el corazón de esta iglesia este proyecto tan importante. Es parte del corazón nuestro. Se ha decidido en una asamblea de la membresía de la iglesia y estamos permanentemente desarrollando y trabajando y pensando en aquellas personas y trabajando para que esto sea una realidad. Estamos avanzando, como bien decíamos, ¿no es cierto? Esperamos y soñamos tener un equipo pastoral también en el futuro, tal vez en 3, 4 años más, después de que se pueda construir, empezar a integrar algunos otros pastores al equipo pastoral. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestro servicio a las demás personas que vienen, ¿no es cierto?, y poder cumplir el ministerio que el Señor nos dio al venir a este lugar. Por eso el Señor nos ha llamado. Por eso el Señor nos ha llamado y nos ha encomendado esta tarea tan importante. Muy bien. Avancemos, por favor. El tercer punto que vemos
en esta porción de Esdras, capítulo 1, es: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor. Interesante el mandato, ¿eh? ¿Sabes? Este mandato es interesante porque nosotros lo hemos visto como la tarea propia de la iglesia en el trabajo de la construcción. Y ya lo dijo nuestros hermanos que estuvieron acá presentando, ¿no? Camilo y Sergio, ¿cómo estamos trabajando ya en este proceso? Ya tenemos los arquitectos, ya tenemos los ingenieros, ya tenemos los cálculos, ¿no es cierto?, los técnicos. Vendrán luego, cuando empiece la construcción, ¿qué es lo que vendrá? Vendrá la empresa constructora, tendremos los hitos que van a venir a controlar, tendrán los proveedores que traerán los materiales, tendremos que estar mirando cómo va esto construyéndose, habrá mucha gente trabajando. Y esto entonces lo que uno puede decir está aquí encerrado en este llamado. Suban, vayan, construyan. Y eso es lo que el Señor nos manda también a nosotros. Y así lo hemos entendido. Muy bien, y hay un cuarto punto interesante que está a continuación. Podemos pasar la próxima lámina, por favor, ¿no es cierto? Que dice: ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Así es. Es un llamado entonces al aporte financiero, económico, tan necesario, ¿no?, para la construcción. Que todos los que puedan aporten en forma voluntaria. Nosotros queremos que el Señor nos toque el corazón y podamos aportar, pero no queremos que el Señor nos empobrezca para aportar. No, usted vea en su corazón lo que usted puede voluntariamente aportar y apórtelo para la obra del Señor. Es importante, fíjense ustedes que no fue la única vez que los judíos aportaron. Para la reconstrucción también aportaron. Si pasamos por favor a la próxima lámina, vamos aquí a ver que cuando se construyó el tabernáculo, muchos años atrás, cuando los judíos recién salieron, los israelitas salieron de Egipto, también aportaron con sus ofrendas. Y leemos ahí en Éxodo 25, usted después lo lee en su casa, ¿no es cierto? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón. Eso es, ¿ve? Es decir, durante el tiempo en que los israelitas recorrieron en su historia, tanto allí en el desierto como posteriormente en su tierra, y tuvieron que construir y reconstruir, siempre estuvieron aportando con sus ofrendas. Entonces, podemos pasar a nuestra última lámina, ¿no?, que ya conocemos este versículo tan importante allí en 2 Corintios 9, 6 y 8. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana, tampoco por obligación. No lo haga por obligación. Si usted se siente obligado, no lo haga, ¿no? Y si está de mala gana, si ya vine a la iglesia y tengo que dar para la obra de construcción, tampoco lo haga. Dé de corazón y dé en forma voluntaria, porque Dios ama al que da con alegría. Y a mí siempre me gustan estos versículos que hablan de la economía del Señor, porque siempre traen una promesa detrás. Y fíjese usted que dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Así que este es el llamado que el Señor nos hace. Primero, a reconocerle como nuestro Dios grande, sublime, eterno, a quien debemos obedecer. En segundo lugar, entender este llamado que el Señor nos ha hecho para construir. Y esta ampliación que estamos pensando, esta construcción, es un proyecto del Señor. Y es un proyecto en que la iglesia está
para participar. Luego, la tarea que hay que hacerla, ejecutarla, con los ingenieros, los arquitectos, la construcción. Y finalmente, todo lo que consiste en el aporte económico que podamos hacer en forma voluntaria para el Señor. Amén. Muy bien. Les voy a invitar a orar, mientras también invito al Ministerio de Música que pase adelante.